Muchas gracias por acompañarnos. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Nos acompaña en esta oportunidad Franklin Parejo y queremos analizar el nuevo gabinete, bueno, parte del nuevo gabinete de la presidenta constitucional Yanine Áñez. ¿Cómo está? Bienvenido, gusto tenerla acá en el programa. El gusto es mío, querido Héctor. Igualmente un gran saludo. Bueno, nos preguntábamos con Vani, decíamos cuál será el análisis cuando tenemos ya 11 carteras de Estado, faltan 9. Bueno, en principio quiero decirte que yo creo que probablemente haya una sobreexpectativa sobre este gabinete y creo que no hay que perder el foco de atención porque este es un gabinete muy corto que difícilmente va a poder hacer una gestión propiamente, que realmente la misión es preservar para que por inercia funcionen las tareas administrativas que tiene todo gobierno y que definitivamente todos los esfuerzos tienen que estar alineados en la perspectiva de que el objetivo central es convocar a elecciones en un momento de altísima tensión, donde se requiere estabilidad y donde tampoco las funciones administrativas de un Estado pueden parar. Yo he visto el gabinete, la verdad es que hay muchas personas que no son muy conocidas, no tienen un perfil muy alto, salvo algunas excepciones como la señora Karen Longarich, que me parece una extraordinaria profesional. Sería bueno que una persona de su talla no sea canciller solamente en una transición, sino devolverle al país la seriedad y la profesionalidad a una de las carteras más delicadas, que es precisamente las relaciones exteriores. Señor Pareja, también hablamos de otra cartera delicada, de arduo trabajo, estamos hablando del Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es su opinión con el señor Arturo Murillo? El señor Arturo Murillo probablemente sea uno de los legisladores de más alto perfil que ha habido durante todo este tiempo. Es muy conocido, explícitamente y abiertamente contrario a la política del movimiento al socialismo y también al señor Evo Morales. Tiene unas declaraciones bastante confrontativas. Sí. Es un momento de alta tensión. Yo no sé si el razonamiento es poner un hombre de un perfil duro como el señor Murillo para un momento duro, o quizás analizar si este momento necesita paños fríos. Esa es una apuesta que está haciendo la señora Yanine Áñez y además este gabinete de transición. No obstante, lo he escuchado ayer porque siempre es diferente cuando uno habla desde fuera a cuando uno habla desde dentro, ¿no? Ya lo he visto un poco más mesurado al señor Murillo. Y claro, por eso nuevamente, Vania, te digo, no hay que tener una sobreexpectativa de un gabinete que va a durar unos cuantos días. El foco de atención está que en este país decir que estamos viviendo una transición es cuando menos algo que estamos minimizando. Lo que existe realmente es una lucha por el poder de una fuerza política que está enquistada a nivel prácticamente de todo el país y que se resiste por todas las formas y se va a resistir en toda forma a que esta transición sea pacífica, sea sencilla, porque es una lucha del poder por el poder. Usted decía, es un gabinete de transición y su principal objetivo deberá ser llamar a elecciones o convocar. Dentro de estas carteras de Estado existe, por ejemplo, el señor Yerko Núñez, quien ahora asume el Ministerio de Obras Públicas, y uno de sus principales objetivos, él decía, va a ser auditar, va a ser revisar. Y ayer manifestaba, inmediatamente después de la posesión, puede ver lo que pasa en BOA. Entonces, da el tiempo necesario como para comenzar estas auditorías, como para revisar, porque va a ser un trabajo de revisión, que es lo que la mayoría de estas autoridades busca. Está claro que el país quiere conocer qué ha pasado en sus instituciones durante todos estos años. Sin embargo, las cosas claras, es poco probable que pueda tener eficacia en un trabajo que demanda tiempo y además demanda no solamente tiempo, sino que tiene que tener una estructura técnica que le acompañe para poder realizar este trabajo con efectividad. En ese caso, tendría que hacer un cambio casi de toda la estructura administrativa que tienen en este momento los ministerios. No es lo recomendable. El gabinete lo que tiene que hacer es que no se paralice la administración estatal, la administración pública, pero nuevamente repito, el foco de atención está reconducir el país, pacificar y convocar a elecciones. Ahora, ¿qué es importante, Héctor Vania? En este momento de transición, yo creo que hay que entender algunas cosas que están llevando a un foco de tensión que se está empezando a desbordar. Primero, que se tiene que entender que en Bolivia hay que convivir a futuro entre las fuerzas políticas. El MAS es una fuerza política que no va a desaparecer, va a estar todavía muchas décadas. Entonces, no significa que la transición es sacar al MAS de la vida política, no, es simplemente una transición de gobierno. Segundo, estamos yendo
viendo una elección donde estamos polarizando y estamos racializando el discurso, cosa que realmente es preocupante, porque si en 14 años el proceso de cambio no ha sido capaz de mejorar y sacar y erradicar del pensamiento y sentimiento boliviano ese lastre que es el racismo, ese lastre que es el clasismo, significa pues entonces que las políticas públicas orientadas a esto han sido un total fracaso. No puede ser que el presidente, después de 14 años, después de haber recibido 3 veces el apoyo de los bolivianos, tenga el tupé de decir que lo discriminan porque es un indígena, cuando más bien este país le ha dado todo su cariño durante 3 elecciones. Lo que pasa es que este país tampoco, él asume que él no es el presidente de los bolivianos, sino que los bolivianos son de él. Entonces yo creo que hay que empezar realmente desde todos los ámbitos a manejar las cosas en un campo de institucionalidad, reconducir al país en un proceso de reconciliación. ¿Qué pasa con el Ministerio de la Presidencia? Trabajo conjunto que debe hacer justamente con la presidenta ahora, Yanine Áñez. Estamos viendo el perfil de un abogado, además del señor Luis Fernando Camacho. Estamos hablando del señor Jerjes Justiniano. ¿Qué le parece a usted esta persona que ha sido elegida para esta cartera? Bueno, el señor Jerjes Justiniano es un político que deviene de su padre, que es un conocidísimo político socialista. Probablemente eso sea lo que más denota de él, porque es un homónimo además de su padre. Pero realmente es un misterio saber, porque lo que tiene que hacer el Ministerio de la Presidencia es algo así como una correa de transmisión entre las otras fuerzas políticas, entre las organizaciones sociales con el gobierno. ¿Tiene el perfil para ello? Es un articulador y es un coordinador. A ciencia cierta yo no me podría aventurar a decir si tiene el perfil, porque no es muy conocido. Probablemente en Santa Cruz sea conocido. Su papá es inmensamente conocido, sí. Pero el señor Jerjes Justiniano, hijo, entiendo que es un buen abogado y que trabaja en Santa Cruz, pero más de eso no tiene todavía una talla nacional como para emitir un juicio de valor. El hecho de que sea un abogado es un buen perfil, porque sí que se necesita realmente tener un conocimiento de los aspectos jurídicos para poder distensionar y no cometer en el transcurso de la transición ni ilegalidades, ni tampoco colisión con la Constitución. Creo que será medianamente aceptable, porque al final quien realmente confía en él pues es la presidenta, y esperemos y auguremos que ese nivel de coordinación sea eficaz, porque es un ministerio hipersensible. El señor Justiniano, con toda seguridad que desde el día de hoy ya tiene que empezar a generar coordinación, no solamente con su entorno, sino básicamente con todas estas fuerzas que están altamente polarizadas, porque en algún momento se tiene que empezar a crear estos espacios de acercamiento y entender con mucha claridad que la pacificación no pasa por hacer un acuerdo en clave interna, sino más bien atraer a quienes están altamente confrontados a este escenario. Eso significa que hay que negociar con las organizaciones sociales, con el movimiento al socialismo y con todos los actores de la sociedad civil y sociedad política. Cuando usted me habla de negociar con el movimiento al socialismo, quiero retroceder un poco en las declaraciones que decía cuando se refería a que el movimiento al socialismo va a continuar por lo menos una década. Y a esto va muchas décadas. Bueno, muchas décadas. Y a esto va que recientemente, anoche hubo sesión en la Asamblea Legislativa, con los 2/3 que cuenta el MAS, han elegido al que sería ahora el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál la negociación que tendrá que tener el Legislativo con el Ejecutivo o viceversa para llevar adelante la aprobación de leyes cortas y que el proceso pueda acelerarse en básicamente todo en estos 90 días que tiene Yanine Áñez? Definitiva, ineludible, inevitable y sobre todo necesaria, porque el país no va a poder encontrar un rumbo y una reinstitucionalización si es que en ese espacio, que es el espacio de la negociación natural en este momento, no se toma acuerdos básicamente enfocados a reconducir unas elecciones que de hecho son en este momento el único objetivo por el cual está la señora Yanine Áñez y el acompañamiento de su gabinete para que siga funcionando en este caso el órgano ejecutivo. Si no existe un acercamiento, y además es también importante que la bancada del movimiento al socialismo entienda y haga una lectura
clara de la realidad, que no solamente tengan una venda en los ojos y un tapón en los oídos y les crezca la boca, porque aquí no se trata de andar ciego, sordo y con la boca grande. Lo que se trata es de ver lo que está pasando en el país, escuchar al otro y decir las cosas que el país necesita para distensionar y encontrar una salida institucional. De lo contrario, también la bancada del socialismo está generando una alta contribución al desastre. Es posible que hoy también sesione la Cámara de Senadores. Es posible que en este proceso vayan a elegir o vayan a convocar a una asamblea legislativa y elegir a un presidente o presidenta que represente al MAS con la mayoría que tiene los 2/3. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Es válido o no? Es válido, es legítimo, ellos tienen 2/3, esos 2/3 devienen de la representación popular y entenderán que en este momento se les va a acabar a todos los legisladores y a todo el Ejecutivo la gestión el 22 de enero, con lo cual no pueden dejar al país en una anomia institucional y en una anomia social en un momento de alta tensión y convulsión. Sería una gran irresponsabilidad. Tienen la obligación de no fallarle al país, quienes han entrado a una transición y quienes van a salir de esta transición. Lamentablemente en el país no tenemos una pedagogía política que entienda que hay que sobreponer a intereses corporativos, intereses personales e ideológicos. Es una pena lo que está pasando en el país. Pareciera que todos los días tenemos que vivir en zozobra y además una falta absoluta de seriedad. Autoridades que renuncian, después niegan que han renunciado. Es como hacerse la burla del país en un momento tan convulso. Tienen que entender que tienen que estar a la altura del desafío y del momento, porque si no el pueblo se los va a cobrar. Porque una cosa segura que hay en la vida es que una autoridad, le guste o no le guste, va a ser una exautoridad algún momento. Y entonces de lo que se trata es de entregarle al país institucionalidad y paz y no pensar que uno va a estar indefinidamente usufructuando o un cargo o el poder. Muy bien. Yo decía, dentro de estos cargos que faltan, Vania, están, por ejemplo, 9 carteras de Estado y muy importantes 4, salud, educación, trabajo y también hidrocarburos. Entonces, restará conocer a quiénes va a posicionar en el transcurso de la mañana, por lo menos lo dijo así ayer. Falta el gabinete social, entiendo yo, ¿verdad? Así es. Salud, educación, trabajo, en fin. Pero nuevamente, para cerrar, querido Héctor, Vania, este es un gabinete que básicamente lo que tiene que hacer es que no se paralice la administración del Estado. Dar continuidad. Pero exactamente, ¿no? Y dar continuidad a las actividades con normalidad, porque las instituciones públicas son para la sociedad, no es para un gobierno. Y segundo, enfocarse en una negociación política. La señora Áñez tiene en este momento, desde mi perspectiva, que convocar a una reunión política con todas las fuerzas y demostrarle al país que aquí no hay paralelamente un proyecto político, porque sería un error que otros actores empiecen a tratar de sacar rédito de esta coyuntura convulsa. Cuando se refiere a otros actores, estamos hablando, por ejemplo, de cívicos que han participado en estos movimientos. Por ejemplo, no es, para empezar, este momento no es un momento de algarabía. O sea, nadie se puede alegrar de lo que está pasando en el país. El que la señora Yanine Áñez haya subido como presidenta no significa que es un momento de emoción. Estamos viviendo un momento de convulsión donde hay que poner paños fríos. No hay que polarizar ni tensionar al país. Lo que hay que hacer es asumir este momento sin alegría, sino con preocupación y con responsabilidad. Y llamar a las fuerzas contrarias a avenirse a un pacto donde ambos tienen que dar algo y ceder algo. Eso es negociación. Y además extirpar de toda forma y en todas las formas cualquier indicio de que se está politizando esta transición, porque los que quieran hacer político que vayan a las elecciones, pero que no contaminen este proceso tan convulso de transición. Es un momento de alta responsabilidad. Bueno, y de verdad... Muy bien, muchas gracias. Ahora también tenemos muchas consultas, sí, hay muchas consultas. Sobre el tema de la policía, las Fuerzas Armadas. Para cerrar, por favor, ¿se estarán cumpliendo algunos compromisos? Ayer hemos visto un cambio de las Fuerzas Armadas, pero no en la policía. Incluso se ha hecho un reconocimiento ya a Áñez en la academia. Bueno, la policía, en el imaginario popular,
es uno de los vehículos que ha promovido o que ha acelerado el debilitamiento del señor Morales. No obstante, la policía durante 14 años ha manifestado que no ha tenido un tratamiento ni siquiera digno. Entonces son actores sociales, son actores, instituciones de la sociedad que nosotros tenemos que entender porque son tan bolivianos como nosotros. El que se pongan un uniforme no les quita esa condición. Yo creo que las Fuerzas Armadas en su momento han tomado una decisión inteligente. No se han confrontado con la población, finalmente no han sacado un fusil contra el pueblo y finalmente han puesto paños fríos a este momento y creo que han hecho una lectura adecuada de la realidad, de ponerse del lado de la Constitución, de ponerse del lado de la legalidad y permitir que haya una transición pacífica, aunque de pacífica esta no tiene nada todavía, pero sería pues grave que las Fuerzas Armadas empiecen a tomar partido. Creo que están manteniendo una prudencia necesaria y esperemos que además garanticen la seguridad, hoy por hoy interna, que debería ser la policía, pero la policía parece rebasada, entonces necesitamos a las fuerzas del orden en la legalidad, en la constitucionalidad. Franklin, le agradecemos mucho por acompañarnos, No, de pues verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y llevar adelante esta evaluación.